José Miguel Isidro del Corazón de Jesús Gómez Ortega era el menor de los gallos, llamados así por ser hijos de Fernando Gómez el Gallo y sobrinos de José Gómez García, otro torero que también se apodaba el Gallo y que había sido banderillero del Tato y del Lagartijo. Gallito III, como se anunciaba en los carteles al principio de su carrera, o Joselito, como le llamaban quienes gozaban de su afecto más personal y cercano, desarrolló su actividad artística en la segunda década del siglo XX. Para comprender mejor el momento, es necesario situar la acción en su entorno histórico. En aquellos años, la esperanza de vida en España estaba situada en los 50 años, siempre que se llegaran a cumplir los primeros 5 de vida. En la década que va de 1910 a 1920, en España la población oscilaba en los 20 millones de habitantes y menos del 10% de ellos estaban alfabetizados. La renta per cápita rondaba los 2.000 euros y el salario de un jornalero en aquellos iniciales años del siglo XX era de 1,5 pesetas al día, mientras un kilo de pan costaba el 25% de ese salario. Las primeras décadas del siglo XX fueron de un gran dinamismo en el sector constructor e inmobiliario. La tasa de urbanización de la población española dio un salto adelante y ello arrastró lógicamente la actividad de edificación de viviendas y de obras públicas. España vivía la melancolía propia de un imperio, el español, que tocaba a su ocaso mientras el mundo comenzaba una década febril y acelerada de revoluciones, conquistas y adelantos tecnológicos. La Talavera de la Reina que pudo contemplar Joselito el Gallo era una ciudad castellana que vivía de los sectores primarios mientras consolidaba su vocación comercial con la celebración 2 veces al mes de su mercado de ganado. Una ciudad donde preocupaba el trigo más que los libros. Aquella ciudad que tenía una plaza de toros que aún no estaba concluida y en la que se calculaban 4.532 localidades. Joselito el Gallo, torero de dinastía, quedó huérfano de padre a los 2 años. Su padre apenas pudo ver sus incipientes maneras toreras. Esto le llevó a mantener en su vida una gran influencia, la de su madre. Con una edad infantil, acompañó a sus hermanos Rafael y Fernando por los tentaderos incipientes de Andalucía. Y en 1908, con apenas 13 años, mató su primer becerro en público, en Jerez de la Frontera, con Pepete y Limeño y toros de Cayetano de la Riva. Dado el éxito, con estos 2 toreros se formó la cuadrilla de niños sevillanos, con la que se dio a conocer y de la que derivó la pareja de novilleros Limeño y Gallito, que fue la de mayor interés en los siguientes 4 años. Joselito era un torero obsesionado con la perfección y dirigía la lidia con precisión y autoridad. Una de sus mayores virtudes era la gran capacidad para entender las virtudes o limitaciones de los toros que le correspondían. Podemos catalogarlo como torero de corte largo en su trazo, poderoso y dominador de todas las suertes. Se le consideraba muy capaz con el capote, banderillero de facultades prodigiosas y una destreza en el uso de la muleta que le permitía imponerse a las condiciones de los ejemplares que le tocaba lidiar. Con la espada se le consideraba un matador fácil por su efectividad, si bien no era muy ortodoxo en la forma de hacer la suerte. Estamos ante un ser humano dedicado por entero a su profesión, al que no se le conocen conversaciones que no trataran sobre el mundo de los toros. Según palabras del profesor Amorós, no se le conoce biografía fuera de los toros. La corrida del 16 de mayo de 1920 empieza a gestarse casi un año antes. En 1919, a finales de agosto, el ganadero talaverano y copropietario de la Plaza de Toros, don Venancio Ortega, se desplaza hasta Alcalá de Henares para ver lidiar su primera corrida de toros. Para mayo de 1920, pide la plaza en alquiler como empresario y contacta con Sánchez Mejías, que se va haciendo el remolón. Apenas falta un par de meses para la feria, todo está preparado, pero Ignacio no termina de decidirse. Es entonces cuando aparecen don Darío López y don Leandro Villar. Ambos, como son amigos de los Gallos y de Sánchez Mejías, le plantean a Venancio Ortega cederles el uso de explotación de la plaza de toros de los Jardines del Prado, respetando que los toros a lidiarse fueran de su ganadería, la de la viuda de Ortega, para celebrar un mano a mano entre Rafael el Gallo y Sánchez Mejías. Joselito se entera de que se está preparando esta corrida para el día 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina, plaza que él nunca había pisado, pero que sabe que fue inaugurada por su padre Fernando Gómez el Gallo en 1890. Así, irrumpen las negociaciones que están haciendo sus amigos Darío y Leandro, y pide torearla y que los dineros sean los que tengan que ser.
El mismo Joselito se encargaría de aplazar con la empresa de la Plaza de Toros de Madrid la fecha del 16 de mayo, comprometida con ellos para el día 17 de ese mes. El día 6 de mayo, en la prensa se anunciaba ya la fabulosa corrida de toros que iba a tener lugar en Talavera de la Reina durante sus ferias de mayo. Gallito y Sánchez Mejías, en un sensacional mano a mano con toros de la ganadería de la Viuda de Ortega. Actuaría como sobresaliente de espadas el torero de Recas, Miguel Cuchet. Venancio Ortega, durante los años 1909 y 1910, había comprado 50 novillas al duque de Veragua y las había llevado a sus fincas de Talavera, Santa Apolonia y Prado del Arca. En el año 1913, el ganadero madrileño Dionisio Peláez había trasladado su ganadería, creada con reses de Santa Coloma y Saltillo, a la finca El Soto entre ambos ríos, de Talavera de la Reina. En esta ganadería estaba el toro Canastillo, con el hierro del conde de Santa Coloma, que acabó padreando en la ganadería de la Viuda de Ortega. Gallito llegaba a Talavera tras una exitosa campaña en Lima, donde había triunfado en lo artístico y en lo económico. Acudía tras torear 22 tardes en España a lo largo del mes de abril y la mitad de mayo, y en el futuro le esperaban 70 festejos más. La tarde previa a la de Talavera, en Madrid, por ser el ganado débil de remos, el público armó una gran bronca. Según los dibujos y crónicas de la tarde, José acabaría bastante abatido anímicamente esa corrida, sin explicarse las exigencias del público y trastornado por la visión de una mujer vestida completamente de blanco que lo miraba fijamente desde los tendidos. José cogería el tren a Talavera en la estación de Delicias de Madrid, el mismo día 16 de mayo a las 11 de la mañana. Aquel tren llegaría a la estación de destino aproximadamente a la 1 del mediodía, y la algarabía y el júbilo de la gente contrastaba con el cielo gris que adornaba la ciudad bañada por el Tajo. Un leve almuerzo y un descanso breve preludian el solemne momento de vestirse de torero, aquel terno oro y grana con el que Paco Botas vestiría Gallito para su última tarde. Aquel día, la cuadrilla de Joselito la componían los picadores Manuel Aguilar Carriles, Antonio Martín Farnesio y Antonio Chávez Camero. Los banderilleros fueron Manuel Saco, Cantimplas, Enrique Belenguer, Blanquet, Enrique Ortega, Cuco y Fernando Gómez Gallito, hermano del maestro. De puntillero, el habitual Josele. Las entradas para la corrida se habían empezado a vender el 14 de mayo en la calle Corredera del Cristo, y en apenas 2 horas quedaron agotadas. Las más baratas valían 5 pesetas. La reventa posterior multiplicó por 5 el precio de esas entradas. En el Prado del Arca, Leandro Villar, Venancio Ortega y el Mayoral, el conocido como el Tío Julio, organizaban la salida de los toros, dejando para quinto lugar al jabonero llamado Golondrino. Este toro se escobilló el pitón derecho en la propia finca, quedando desechado y sustituido por otro que recibía el nombre de Corquilloso, de capa negra zaina, errado con el número 9 y que a la postre se lidaría en sexto lugar. Seguidamente se realizó el preceptivo reconocimiento por parte de los veterinarios Pedro Vázquez y Antonio Torres, que emitieron su acta informando al presidente del festejo, don José González de Rivera, alcalde de la ciudad. De igual manera, se reconocieron 36 caballos para el servicio de picadores, como también los trebejos necesarios para la lidia. No se hizo sorteo. Cuando llegaron las cuadrillas ya estaban los toros encerrados en los chiqueros y con el mayoral hicieron los lotes, respetando la decisión de don Leandro Villar de poner a Bailaor en quinto lugar. A las 4:30 de la tarde había un lleno en los tendidos que resultaba imponente. Se hacía el paseillo y el público recibía a los toreros con un gran entusiasmo y agradecimiento. Así, Gallito llegó a hacer este brindis en su primer toro. Brindo por el presidente, por su distinguido acompañamiento y por el pueblo de Talavera, a donde tenía muchas ganas de torear, porque esta plaza la inauguró mi padre, por cuya memoria brindo también. La corrida no hubiera pasado a la historia por lo artístico, y los toros salían broncos, violentos y con poder. Alrededor de las 6 de la tarde sonaba el quinto toque de clarín, y salía al ruedo Bailaor, de 5 años, marcado con el número 7, negro mulato, de cuerna recogida y bastante nervioso de comportamiento. Fue muy certero, y en el primer tercio acabó con la vida de 5 caballos. En banderillas se mostró también muy bronco y fiero y llegó a la muleta con problemas en la vista. El toro mostró querencia a quedarse con un caballo muerto, y de allí lo sacaría Gallito con un par de muletazos de tirón, alejándose posteriormente del toro, avisando a la cuadrilla de que se tapara para que el toro no estuviera pendiente de nadie más que de él.
Una vez el gran José se había alejado del toro, quiso componer la muleta con la espada, momento en el que el animal lo ve y se arrancó en trayectoria recta. Gallito adelantó la muleta para tratar de desviar la embestida de Bailaor, que ya no vio la franela y directamente clavó el pitón en el muslo derecho del torero, lanzándola a los aires y en un segundo derrote clavar el cuerno de forma muy violenta en el bajo vientre del torero. El cuerpo de Joselito giró en el aire con el cuerno dentro del vientre. El torero cayó sobre el lado izquierdo y se encogió. El toro le volvió a buscar en el suelo hasta que se lo quitaron las cuadrillas. Joselito intentó levantarse y se miró la herida del vientre, y tocándose las vísceras que salían por el hueco, fue recogido por Blanquet y los mozos de la plaza. Al llevarlo a la enfermería, susurró: «Llamad a Mascarell, su médico de confianza». A los pocos minutos, Joselito expiraba en la enfermería. Eran aproximadamente las 7 de la tarde. Farnesio le cortaba la coleta y don Felipe Vázquez, el cura del Prado, le aplicaba los santos óleos. Tras una lóbrega noche en vela en la propia enfermería de la Plaza de Toros, aquel hercúleo y dominador torero sería trasladado al Madrid al día siguiente. Terminaba una leyenda taurina y comenzaba un mito histórico. Un mito que desde hace 100 años viene siendo recordado por una ciudad y sus gentes, de distintas formas y con distintos actos.